Vino el frío de... ¿Ya empezamos, Hace mucho Mercedes? frío, ¿no? Vamos a esperar un poquito, porque te digo que de los inscriptos, faltan o sea, nada están presentes de toda la gente que tenemos inscriptas. Bueno, Ah, no, porque como Eh, pusiste la grabación, digo, bueno, capaz que no están escuchando lo que vamos hablando. bueno, sí, porque a las 18 siempre se empieza Sí. a grabar, pero bueno, no No, pasa no, me nada. asusté para que no dijéramos, no dijéramos nada raro. No. Pues ya estamos con la tranquilidad de que todo funciona. Sí, hasta ahora sí. Solamente que hoy, bueno, como siempre pasa en el tema de los Zoom, uno recibe las invitaciones, o sea, perdón, la solicitud de inscripción, manda los datos y bueno, lo que estamos haciendo es recordando el mismo día con un mail, Claro. porque lo que nos está sucediendo es eso, que luego no tenemos los inscriptos que se inscribieron oportunamente no aparecen en el Zoom. Y entonces es como que, bueno, uno muchas veces se decepciona no solamente por uno, sino por la gente que ha convocado para hablar. Y otra de las cosas es que nosotros queríamos volver a la presencialidad, queríamos volver. Lo que sucede es que tenemos gente del interior, y bueno, eso es como que la cuestión dual o híbrida, en la UDE todavía no está del todo aceitada, y bueno, todavía no nos animamos. Tendría que ser más ágil, pero bueno, lo vamos a intentar el segundo semestre, porque no queremos perder la gente del interior, que fue la gente que nos acompañó durante toda la pandemia. Pero bueno, si uno entiende el tema del Zoom es un poco así, ¿no? Tiene esos beneficios de contar con gente de otros lugares, ¿no? Del interior, pero como muchas veces la gente también está cansada y uno lo entiende. Del formato, ¿no? Correcto. Pero lo particular yo creo que resuelve un montón. Es una gran herramienta, ¿no? No sé ustedes qué piensan, pero... Sí, Sí, nosotros. Dale, Jorge. No, dale, Seba, yo siempre digo, te amplía en cuanto a territorialidad y también en cuanto a gente que está muy contenta no teniendo que moverse aunque sean 10 cuadras, ¿no? Pero Sí, por otro lado, la presencialidad te genera otra cosa, ¿no? Otra empatía, otra integración, ¿no? sí, Lo híbrido es sí. como más interesante, pero siempre y cuando la pata tecnológica funcione bien, si no es un gran dolor de cabeza. Claro, exactamente, exactamente. Por eso es que por ahí no nos animábamos tanto, justamente con una actividad así, alargarnos con algo híbrido. Pero, pero bueno, en algún momento, el segundo cuatrimestre, nos animaremos. Bueno, si quieren, Ahí dice Luciano que está a 2 minutos. sí, por eso, recién son las 18. Nosotros nos conectamos antes porque siempre probamos antes y organizamos un poco el orden, ¿no? Pero por ahí si quieren, directamente, ¿les parece bien esperar 5 minutitos más? Sí, Sí, por dale. supuesto, sí, Perfecto. sí. Dale, Marta. Bueno, ¿quieren prepararse un matecito? No sé. Ustedes todos, bueno, no, vos, Sebastián, no estás en Buenos Aires, los demás están todos en Buenos No, yo Aires. estoy en Córdoba. Luciano Bien. está en Misiones. Ah, Ricardo entiendo que está en Cava, Jorge también, Dani en La Plata. claro, por eso, claro. Sí.
un Bruno mix. en Cava, entiendo que está, ¿no, Bruno? Sí, estoy en Buenos Aires. Yo estoy en Lanús, pero bueno, en el ámbito, en el AMBA, digamos, ¿no? Ah, En el AMBA. AMBA, claro. Sí, sí, sí. Esta expresión, ¿no? Que se impuso tanto en la cuarentena, ¿no? Lo del AMBA. Antes jamás Sí, había utilizado el Sí. término AMBA, ¿no? sí. Las Sí, el otro enteras. día mi hija me preguntaba, ¿y nosotros qué somos, mamá? Con respecto a esto. Y yo ya ni sé, Hurones, decirle. qué sé yo. Claro, porque La Plata queda medio descolgado, ¿viste? Es como que para el COVID fuiste AMBA, pero después todo a colación de una compra por internet. Que tenía que mandar, y la chica le preguntaba, ¿dónde estás? Y yo, mamá, ¿qué soy? Y qué sé yo. Porque yo estoy en Gonet, que es, bueno, es La Plata, pero son las Sí. afueras, entonces por ahí, Igual que yo. claro, viste que por ahí no saben bien, no ubican bien. Entonces un paquete lo habían mandado a La Plata en lugar de acá la estafeta postal que tenemos cerca. Pero bueno, me decía, ¿somos samba o qué? ¿Qué sé yo? No sé si somos samba. Sí, mismo cuando te empieza a hablar de primer cordón, segundo cordón, tercer cordón, ¿viste? Hay distintas Claro, clasificaciones. Incluso en un momento, acá los abogados presentes en la sala me podrán ayudar con esto. ¿Hubo algún proyecto de generar un ente que articulara las políticas de la Ciudad de Buenos Aires con los partidos de la provincia de Buenos Aires, que formaban parte del AMBA y demás? ¿Hubo alguna idea de darle algún manejo común más allá de que eran dos jurisdicciones distintas, ¿no? ah, Perdón, mira, Jorge. Me sí. dice Mariela Calcani que está con el celu, que nos ve, pero que no escucha. ¿Puede ser que ella esté conectada? Están todos. Y ella está con un Motorola, porque yo a Mariela Calcagni no la tengo identificada como tal. Puede ser que esté con un Motorola Moto, dice. Dice que No ella dice- pudo. Pero igual ya estamos en la reunión, me parece, ¿no? Están todos. Están todos, yo hasta el momento tengo a todos incluidos. No tengo a nadie afuera. Acá tengo algunos. No, Yo no. los veo acá todos. ¿No nos escucha? ¿O ya se solucionó? Ustedes sí me escuchan a mí, ¿no? Sí. Me Sí, dice que sí. ella pudo. Sí, Me sí. dice que Ok, ella ok, pudo. ok, listo. Bueno, escúchame, vos sos co-host Sí, también. Te digo por las dudas, porque viste que si para hacer el backup del otro, si yo se me llega a cortar internet, bueno, sí. Estoy como anfitrión, no hay problema. muy Acá bien. Motorola confirma que escucha. Bueno, Vamos a silenciar teléfonos y demás, que ley de Murphy, sí, ya son las 6 de la tarde, va a empezar a sonar si no lo silenciamos. sí. Sí, ahora cuando arranquemos pedimos que se muteen para no mutear a todos. Sí, sí, además, mientras uno habla, los demás muteados para que no haya acople ni nada. Exacto.
Bueno. Ah, no había leído a Motorola acá. Ya escucho, gracias. Está bien. Bueno. Sea, yo no voy a sumar. Les pedimos a todos que vayan muteando sus teléfonos, sus dispositivos. Bueno, ¿quieren que podamos empezar ya? ¿Qué les parece? Ningún problema, Mercedes. Bueno. Hola, buenas tardes. Perdón, quería saludar, soy Alejandra Zanelli, pero aparezco como agua, no sé por qué, entonces quería por ahí saludarlos a todos. ¿Qué tal, Alejandra? ¿No te podés renombrar? Bueno, sí, ya sabemos Pero que bueno, sos... era solo para que no quede como, la verdad que no sé cómo se hace. A ver. Si estás en una compu con botón derecho, ahí te aparece abajo cambiar nombre. Rename. Yo te podría acá renombrar, mira. Para que te pongo Alejandra. Ahí creo que pude, a ver. Sí, ahí está, pusiste. Gracias. Bueno, vamos a dar comienzo mientras se siguen sumando. Bueno, muy buenas tardes. Le vamos a pedir que se muteen. Bueno, muy buenas tardes a todas, a todos. Estamos acá en una nueva reunión del Observatorio de Derecho Tributario y Financiero. De la Universidad del Este. Y en esta oportunidad es una gran alegría para nosotros formar parte de la presentación del libro que nuestra compañera de observatorio, Daniela Sístola, ha participado, o sea que para nosotros es un plus. Es una jornada de mucho orgullo porque, bueno, Daniela forma parte de nuestro observatorio. Más allá de eso, también nos da alegría que, bueno, que podamos seguir haciendo este tipo de eventos. Hoy estuvimos charlando hace un ratito del tema del Zoom, que bueno, que nos ayuda a mantener esta unión cordial entre gente que se encuentra en distintas partes, aún con tenemos las ganas de volver a la presencialidad, pero en el mientras tanto, bueno, desde muchas partes del país, así un poco haciendo convenios, asistimos al lanzamiento de este libro, que en lo personal creo que es espectacular, porque como una materia tan interesante como es el convenio, tan controvertida, que se haya logrado esta obra, es impresionante y nos da mucha alegría. Pero bueno, yo no voy a hablar más porque no corresponde.
Y entonces voy a dejar a Sebastián Perlati y a Luciano Bernetti que den algún pantallazo sobre la obra, para luego sí adentrarnos en los autores y sus producciones. Así que bueno, Sebastián y Luciano, los dejo para que puedan. Bueno, buenas tardes a todos, ¿cómo les va? En primer lugar, queremos agradecer a las autoridades de la universidad y en especial a vos, Mercedes, por la posibilidad que nos han dado de presentar este libro, el cual constituye el fruto de un trabajo colectivo realizado por 23 autores de 10 provincias y de la Cava. Todos ellos son profesionales, avesados en la materia tributaria, muchos de los cuales ejercen libremente la profesión, ya sea de contador o abogado. Otros son funcionarios de las distintas jurisdicciones provinciales y la Cava, ya sea como representantes ante la comisión arbitral o autoridades dentro del organismo de la administración tributaria. Asimismo, este libro se nutre de académicos de distintas universidades del país, en donde nos pusimos como eje fundamental armar una obra que verse sobre los aspectos teóricos, jurídicos y prácticos del convenio multilateral. Un libro que indudablemente, en función de la convocatoria que se hizo, íbamos a tener una diversidad de pensamientos y de visiones, y era necesario amalgamar toda esa diversidad de pensamientos en una construcción que permita conjugar lo público con lo privado. Creo que eso es lo trascendental en esta obra, ya que logramos, por un lado, juntar al sector privado, es decir, a todos aquellos profesionales que ejercen la profesión liberal, por otro lado, al sector público a través de esta representación de distintos funcionarios, y a su vez logramos la convocatoria de 2 cátedras de la Universidad Blas Pascal y de la UBA, Régimen Tributario 2 en el caso de la Universidad Blas Pascal y Teoría y Técnica Impositiva 2 de la UBA, para poder realizar todo lo que es el abordaje de la ejercitación práctica. Por lo tanto, yo creo que es una obra que va a ser muy útil para el ejercicio profesional, para los tribunales, para la investigación, para la docencia, para los estudiantes. Así que bueno, simplemente, Mercedes, agradecerles a todos los que participaron en el libro y que aceptaron la invitación y este gran desafío de abordar la problemática del convenio multilateral, tratando siempre de abordarlo con una honestidad intelectual. Es decir, tratar de plantear las 2 visiones que pueden existir o las distintas tendencias jurisprudenciales de los organismos del convenio, y luego estaba la opinión del autor. Pero no dejar nada librado a la subjetividad, sino primero plantear, insisto, las distintas tendencias que pueden haber. Sabemos que en las resoluciones, en los casos concretos, las tendencias han ido variando, pero bueno, creo que eso es lo importante en el libro, en donde se ha logrado plasmar, digamos, esta visión de los organismos del convenio, y luego está la opinión personal de los distintos autores. Simplemente eso, Mercedes, de mi parte, nuevamente agradecer a todos los que participaron, a las autoridades de la universidad que nos dieron la posibilidad de presentar el libro. Es el primer puntapié inicial que estamos haciendo, así que bueno, 1.000.000 de gracias, Mercedes. Hola, bueno, yo voy a agregar algo muy breve, porque creo que Sebastián explicó bastante acabadamente cómo fue el proceso de la obra. Y lo que sí quiero destacar, y también es un punto también que llevó mucho trabajo, fue la decisión de abordar un montón de temas que no son tratados en otras obras, digamos. Hoy lo tenemos acá a Bruno, que abordó junto a Manuel Orestretti el tema de criptoactivos y otros temas. Hay un análisis del procedimiento en donde también participó Daniela en la parte de la comisión plenaria, que no tienen otras obras abordado de esa manera. Otras disposiciones, el tema de la verdad material, la interacción con
con el consenso fiscal, con la ley de coparticipación. Y la verdad que parte del diseño de la obra, que nos llevó varios meses plantearnos qué era lo que queríamos, está reflejado en esa primera aclaración, que es análisis integral. Y creemos que si no lo logramos, hemos estado muy cerca de hacer un abordaje integral del convenio desde sus distintos aspectos, no solo intrínsecos, sino en la interacción con otros órdenes jurídicos y otros ordenamientos. Así que hoy van a tener, creo que, una muestra representativa de lo que es la obra, y bueno, les agradecemos a la universidad y a vos, Mercedes, por esta grata invitación y por darnos este primer lugar en donde empezar a hablar de un tema que tanto nos apasiona. Muchas gracias. No, por favor, a ustedes. Y bueno, principio tienen las cosas, ¿no? Entonces, desde La Plata, ahora, bueno, a toda la República. Bueno, entonces, hecha ya la presentación de los coordinadores de la obra, vamos a tratar ahora de que sus autores, algunos de sus autores que tenemos la suerte de contar hoy, nos hablen un poquito brevemente, ¿no?, de sus capítulos, de cómo abordaron sus producciones. No sé qué orden les gustaría seguir, pero a ver, ¿le gustaría a Ricardo Chicolino empezar con el tema de los gastos? Bueno, hola, buenas tardes a todos. Gracias, Mercedes. En la charla previa que tuvimos para ver qué tema abordábamos cada uno, elegí abordar el tema de los gastos porque me parece que dentro del convenio la definición del concepto gasto es un tema importante. Partiendo de que el impuesto sobre los ingresos brutos grava el desarrollo de actividad, y una forma de manifestar el desarrollo de actividad es a través del gasto. Porque cualquier contribuyente que desarrolla actividad en una jurisdicción, sin ninguna duda, va a incurrir en algún tipo de gasto. Este es el primer tema. El segundo tema es que el convenio establece, si bien respeta el criterio del gasto establecido en las normas contables, podríamos decir que el convenio, al igual que el impuesto a las ganancias y que otros impuestos nacionales, utiliza criterios propios para definir el gasto que al convenio le interesa considerar. Por eso decimos en la obra que en el convenio multilateral también hay un balance impositivo, como la doctrina lo admite en el impuesto a las ganancias, en lo que fue el impuesto a la ganancia mínima presunta y otros impuestos. Quiere decir que el convenio multilateral utiliza sus propios criterios para definir: este gasto es el que me interesa que se considere a los fines de lograr la distribución de los ingresos entre las distintas jurisdicciones para evitar la doble o múltiple imposición en el impuesto sobre los ingresos brutos. Y cuando hablamos de balance impositivo, estamos hablando de un balance distinto al balance contable. Y la jurisprudencia se ha ocupado de definir que el balance impositivo es un balance que debe construirse a los fines en este caso, a los fines del convenio. A tal punto es un balance independiente, podríamos decirlo de alguna manera, que la jurisprudencia se ha ocupado de decir en otros impuestos, como por ejemplo el impuesto a las ganancias, la construcción del balance impositivo puede tener relación o no con que el gasto, la utilidad, lo que le interesaba al impuesto a las ganancias, esté contabilizado o no. Porque lo importante es que exista. Y para esto, obviamente, existen los medios de prueba de que exista. Desde este punto de vista, entonces, podríamos decir que a nivel de gastos, es importante considerar estas situaciones. Luego, ya
Adentrándonos en el gasto propiamente dicho, el convenio distingue el gasto del costo, a tal punto que el artículo 3º se ocupa de definir qué tipos de costos no son computables, no son considerados a los fines de atribuir los ingresos a las distintas jurisdicciones. Y el convenio hace una clara distinción entre costo y gasto. Quiere decir que lo que le importa al convenio multilateral, en definitiva, es el estado de lo que le importa al convenio respecto del balance, es el estado de resultados. Entonces, el estado de situación patrimonial no lo considera, considera el estado de resultados, y dentro del estado de resultados de un balance, considera cierto tipo de gastos y excluye a los costos. Y cuando se refiere a los gastos, vuelve nuevamente y dice, los gastos que a mí me interesan son cierto tipo de gastos que están definidos en el artículo 2, 3, segundo, tercero y cuarto del convenio, ¿no? Y dicen, son los gastos vinculados al desarrollo de la actividad. Porque en definitiva, lo que el impuesto a los ingresos brutos grava es el desarrollo de actividad. A tal punto que el gasto constituye un concepto que la doctrina ha definido como sustento territorial. Si dentro del convenio intentamos encontrar una definición de sustento territorial, no existe. Es una construcción doctrinaria. Pero el sustento territorial es aquel gasto que permite demostrar el desarrollo de actividad en una jurisdicción y que genera la obligación de atribuir ingresos a esa jurisdicción. Por eso es que el convenio dice, bueno, de todos los gastos que realiza una empresa, a mí me interesan los gastos que estén vinculados al desarrollo de la actividad, los gastos que sean gastos atribuibles a una jurisdicción, y para definir qué gastos son atribuibles son aquellos que son soportados, es decir, son devengados, son generados en una jurisdicción determinada. Entonces, como para hacer un breve recuento de este capítulo de la obra que se refiere al gasto, creo que lo importante es considerar que el convenio respeta los criterios contables, pero paralelamente toma sus propios criterios para definir qué gastos son los que les interesan a los fines de acreditar el desarrollo de actividad en una jurisdicción. Creo que una breve síntesis, muy breve, este es el sentido de este capítulo de la obra. Muy interesante, sí, y con controversias, obviamente, el concepto. En el Tribunal Fiscal han habido fallos en los cuales los vocales de ese entonces no participaban del mismo concepto de gasto computable o no computable. Ha traído cola ese tema. Así que bueno, Sí, nos claro, falta leer el concepto. Y así como Capítulo. cierre, a tal punto que, ¿qué pasaría si una jurisdicción va a fiscalizar a un contribuyente y le pide al contribuyente las registraciones contables, ¿no? Y el contribuyente dice, no tengo libros contables, no tengo. El libro diario, no tengo. Libro de ventas, no tengo. Libro de gastos, de compras, no tengo. ¿Qué debería hacer la jurisdicción? La jurisdicción que va a fiscalizar al contribuyente. Debería ir a la documentación respaldatoria y elaborar un balance a los fines del convenio para poder determinar los coeficientes y decirle, señor contribuyente, a mi jurisdicción, que yo soy la que lo estoy fiscalizando, usted debió haber atribuido el 0,6488. Entonces, para esto tuvo que elaborar el balance a los fines del convenio, ¿no? Por eso es... Y esto es la jurisprudencia en casos de impuestos nacionales, ¿no? Un caso que me viene a la mente en este momento, que está incluido en el libro, se llama Cerámica Boya, sociedad anónima,
sucedió precisamente esto, ¿no? Donde el funcionario del organismo fiscalizador tuvo que armar el balance, porque no nos olvidemos que en los procedimientos determinativos priva la base cierta sobre la base presunta. En la medida que el contribuyente aporte la documentación, está obligado a... Por eso también dijo Luciano, nombró un dato, un concepto importante que es la verdad material objetiva. El organismo fiscalizador tiene que buscar llegar a la verdad material objetiva. Compartimos. Bueno, muchísimas gracias. No, gracias a ustedes. Muchísimas gracias. Y bueno, y nos proponemos saltar de un tema tradicional, o quiero decir conflictivo, que siempre lo ha sido en el tema, ¿no?, del convenio multilateral, como son los gastos, a un tema nuevo, que bueno, nos viene de la mano de Bruno Francescoli Yern, espero haber pronunciado bien el nombre, porque Bruno trató de abarcar la aplicación del convenio a las actividades vinculadas directa o indirectamente con los criptoactivos, ¿sí? O sea, gran desafío, ¿no? Porque un instrumento que tiene sus años, a ver cómo se adecúa, ¿no?, para tratar estas cuestiones que son tan actuales y hasta muchas veces desafiantes en la tributación. Así que bueno, Bruno, te escuchamos. Bueno, muchas gracias, Mercedes. Es así como decís, es una actividad desafiante, novedosa, y como tal voy a efectuar en mi presentación un aspecto normativo, a ver cómo la comisión arbitral se las ha ingeniado para subsumir actividades que no estaban previstas en el convenio originalmente, y después, por otra, ir a las actividades propiamente dichas, y cómo, junto con Manuel Balestretti, que por fuerza mayor no ha podido estar, hemos tratado de esbozar unas conclusiones respecto de su aplicación al convenio. Bueno, además está decir que para mí es un honor grande estar en esta casa de altos estudios, junto también con los coautores de esta obra. Me llena de placer. Bueno, en primer lugar, está claro que no aplica el régimen especial del convenio multilateral, artículos 6 a 13, sino que esto va por el régimen general, artículos 2 a 5, que 50% de los gastos efectivamente soportados en la jurisdicción y el otro 50% de los ingresos provenientes de cada jurisdicción. La comisión arbitral tiene dicha que las actividades, las transacciones o actividades efectuadas por medios electrónicos o internet se encuentran subsumidos en el último párrafo del artículo 1 del convenio multilateral. ¿Sí? Esto es venta entre ausentes o en virtud de lo dispuesto por el artículo 1 de la Resolución General 5 del 2021. Los medios electrónicos nos generan dos problemas. En principio, en un primer lugar, el sustento territorial, y el otro, la atribución del ingreso. Para resolver estos dos problemas, apelamos al artículo 2 de la Resolución General 5 del 2021, que indica que la atribución del ingreso se configurará en la jurisdicción del domicilio del adquirente, siempre que exista presencia digital en la misma. Acá la resolución general crea una ficción, que es la presencia digital, junto con determinadas presunciones, que las enumera en el artículo 3, pero lo que aquí interesa, que nos va a servir para las actividades de criptominería, son que se utilice un dispositivo móvil o un proveedor de servicios de Internet dentro de la jurisdicción. Eso da sustento territorial. Después es importante el domicilio del adquirente, porque habíamos dicho que en la jurisdicción del domicilio del adquirente, siempre que tenga sustento territorial que lo define como presencia digital. El domicilio del adquirente entiende la Resolución General 14 del 2021, que es donde el servicio sea efectivamente prestado. Resulta entonces de suma importancia determinar qué se entiende por donde sea efectivamente prestado, porque allí se atribuirán los ingresos. Tenemos un caso novedoso de la Resolución 12 del 2020, confirmada por la Resolución Plenaria 4 del 2021, que es Mercado Libre contra Santa Fe. Allí el caso se trató de un servicio de publicidad en línea. ¿Qué esgrimía Mercado Libre? Mercado Libre decía, el ingreso corresponde al domicilio del adquirente de este servicio de publicidad, es decir, el domicilio de los anunciantes. Esa es la jurisdicción donde corresponde atribuir el ingreso, decía Mercado Libre. Santa Fe, en contrario, decía que la prestación efectiva
es donde el usuario accede o ingresa a ese anuncio. Es ahí donde se presta el servicio. Bueno, ¿qué dijo la comisión arbitral? La comisión arbitral dijo que en definitiva el objeto de la prestación del servicio, o la contratación del servicio de publicidad, mejor dicho, es que tenga un alcance muchas cosas. es que tenga un alcance del más del espectro más amplio posible, que abarque a un universo, el mayor universo posible, y que cuando el interesado accede a ese anuncio es que surgen los efectos del servicio contratado. Por ende, entendió la comisión arbitral que la prestación efectiva se produce en la jurisdicción donde está radicado el usuario que accede al mismo. Este análisis o estas conclusiones a las que arribó la comisión arbitral nos sirve para analizar la actividad de los exchanges y de la minería en los criptoactivos. En lo que respecta a la minería de los criptoactivos, esto es básicamente, y para no entrar en tecnicismos, poner a disposición una capacidad computacional importante para resolver un complejo problema matemático que crea un bloque. El bloque es la criptomoneda, que da derecho a una recompensa que se paga en esa misma criptomoneda que se desea minar. De todas las actividades que vamos a analizar, la minería parece ser que es la menos problemática en lo que respecta al sustento territorial. Y esto porque inevitablemente se requiere de una computadora y de un espacio físico para proceder al minado de la criptomoneda. Vamos a tener gastos por el lado del espacio físico, del alquiler del lugar, del consumo de energía, de los sueldos, si los hubiera. Y después vamos a tener el ingreso. ¿Dónde atribuimos el ingreso de esta minería? Bueno, el ingreso entendemos que tiene que provenir del lugar donde sea efectivamente prestado el servicio, como dijo la comisión arbitral en el convenio en Mercado Libre, y este es donde se sitúan las máquinas, que es en definitiva quien resuelve el problema y da derecho a la recompensa en criptoactivos. Hago una aclaración, que es que la compra de los equipos o los insumos para los equipos, alguien podría decir que son gastos preoperativos y por lo tanto no integran el convenio multilateral. Esto Ricardo me puede dar más luz. Nosotros entendemos que, como son inescindibles a la actividad y son necesarias para generar la recompensa, constituyen gastos y no son gastos preoperativos. Hay un caso de la comisión arbitral contra un municipio que yo recuerde es el único caso en donde se trató un gasto preoperativo o no, ¿sí? Tenemos otro tipo de actividad también que respecta a la minería, que son lo que se llama pool de minería. Estos son agrupamientos, son varias personas con varias computadoras en distintas jurisdicciones para aplicación del convenio, que ponen todo su poder computacional para resolver un único problema. Esto, al tener mayor capacidad matemática para resolver el problema, le genera que puedan resolver problemas más complejos y en menor tiempo, ¿sí? Bueno, este agrupamiento, ¿cómo lo tratamos? ¿Como una sociedad de hecho? ¿Una unión transitoria de empresas? Bueno, nosotros, junto con Manuel Balesteretti, entendemos que hay que tratarlos como sujetos independientes y atribuir el ingreso a donde esté situada la máquina en función del proporcional de la recompensa que obtienen en valor de criptomonedas, al valor del tipo de cambio oficial. La otra actividad, que acá es donde empezamos a ver desafíos en lo que respecta al nexo territorial, ¿sí? Porque de vuelta, con la minería necesitas una máquina, necesitas un poder, un espacio físico para hacerlo. Estas otras actividades ya empiezan a ser, propiamente dichos, a través de Internet, ¿no? Una de ellas es el exchange, que es la comisión que obtienen por cada compraventa que realiza un sujeto. Por cada compraventa que realiza un sujeto, obtienen una comisión en esa criptomoneda. Pues bien, en lo que respecta al ingreso, entendemos que la solución más razonable es atar el ingreso al domicilio donde esté radicada la cuenta. Esa jurisdicción es donde hay que atribuir el ingreso. Entendemos que lo mejor es el domicilio donde esté radicada la cuenta, porque el IP es variable, puede cambiar, y además hay programas como el VPN y demás, que con la pandemia todos hemos usado, que permiten modificar la dirección de IP, y esto
podría generar problemas para su fiscalización y correcta determinación. Con los gastos tenemos los mismos gastos ya sea por cuenta bancaria, sueldos, jornales, alquileres. Los gastos no presenta grandes desafíos si la asignación del ingreso. Hay una actividad novedosa también que es los servicios de cajeros. En la República Argentina que yo tenga conocimiento, hay dos cajeros, pero es una actividad incipiente que básicamente como un cajero de cuenta corriente, uno va y vende sus criptoactivos y obtiene por eso moneda de curso legal. Entendemos que en cuanto a la asignación del ingreso, este debe corresponderse a donde el cajero automático esté situado, que es ahí donde se presta efectivamente el servicio, y que no es relevante dónde se procesa la información. En esto, la comisión arbitral tiene varios casos, uno del 2006, 43 del 2006 y 44 del 2006, que trataron de actividades de compañías financieras, donde se dijo que el procesamiento de la información no es relevante a los fines de la asignación del ingreso. Por último, resta ver en estas actividades, como bien decía Mercedes, que son novedosas, que son novedosas, nuevas, y que la realidad es que el convenio multilateral ha quedado desactualizado en lo que a estas actividades respecta. Resta ver entonces la evolución de estas actividades, cómo van madurando, y la jurisprudencia que emana desde los organismos de aplicación. Y estar atentos a ello, y bueno, ver en función de esta jurisprudencia, como en el caso de Mercado Libre, cómo la misma puede subsumirse para la atribución del ingreso y del gasto de estas actividades. Muchas gracias. Muchas gracias, Bruno. Acá estoy viendo en el índice que también el contador Chicolino escribió sobre billeteras virtuales, capítulo 8, ¿no? Participó en varios capítulos, digo, como tratamiento novedoso de actividades. Bueno, y seguimos saltando de tema en tema, y ahora, también que participó el contador Chicolino, pero le vamos a dar la palabra al contador Jorge Arosteguy, que nos va a comentar, ya en otro título del libro, el de regímenes especiales, la producción es sobre régimen general y regímenes especiales, la coexistencia de regímenes en el marco del convenio multilateral. Así que bueno, nos vamos, todos interesantes los temas, dan ganas de escuchar mucho más. Bueno, buenas tardes a todos, muchas gracias Mercedes por la presentación. Arostegui es mi apellido, vengo con este tema desde niño, lo plasmo. Perdón. Acá. No, por favor, no habíamos tenido una previa para comentártelo. Bueno, a ver, el agradecimiento, en primer lugar, a los directores que me convocaron para sumarme a esta obra, lo cual es un honor, y a esta Casa de Altos Estudios que nos da este espacio para el primer evento de presentación de esta obra. Tema verdaderamente apasionante, claramente, y más allá de la subjetividad desde la cual hablamos, ¿no? Que somos en sí tributaristas que vivimos esto con una pasión especial, pero el tema verdaderamente es muy atractivo. ¿Por qué? Porque el convenio multilateral viene con una vigencia desde el año 77, ¿no? Por eso decimos que fue desarrollado en otra realidad, fue pensado para otra realidad. Decimos que es vetusto, porque justamente el desarrollo de actividades en el año 77 era muy distinto al actual, ¿no? Era una época muy lejana a la digitalidad, estábamos en una época todavía donde ni la ciencia ficción imaginaba lo que hoy estamos viviendo, y además es un convenio que es breve. En materia tributaria nos quejamos cuando las normas son muy profusas y muy extensas, pero cuando son muy breves, como el convenio multilateral, también deja demasiados espacios abiertos, sin tratar, sin la suficiente ponderación, lo cual genera también inquietudes. Recordemos, tenemos básicamente de los artículos
1 a 5 el régimen general y de 6 a 13 los regímenes especiales. Entonces, ahí cobra particular importancia el aporte que hace la Comisión Arbitral a través de sus resoluciones generales y de las resoluciones de caso concreto. Por ahí van echando luz a este espacio tan árido que tenemos referido al convenio multilateral. Y escuchando a los oradores que me precedieron, a Ricardo y a Bruno, digo, qué bárbaro, ¿no? Digo, Ricardo hablándonos del gasto, que es el que da sustento territorial, el que da derecho, el que da entidad a las jurisdicciones para que puedan recibir materia imponible y hacerla tributar en el marco del impuesto sobre los ingresos brutos. Y Bruno hablándonos de algo tan actual como las criptomonedas, los criptoactivos en general. Digo, ¿qué tan eficiente es el gasto, ¿no?, a la hora de demostrar ejercicio de actividad en lo que tiene que ver con los criptoactivos? Bueno, pero el texto del convenio está vigente, con lo cual tenemos que ver con ese texto y con los aportes que decía yo de la Comisión Arbitral, qué hacemos respecto a estas realidades que nos toca vivir. Y en este camino, en el capítulo que voy a comentar someramente referido a la coexistencia del régimen general con los regímenes especiales en el convenio multilateral, cuando uno va a emprender un viaje siempre tiene que tener muy en claro el objetivo, el destino, ¿no? Y el objetivo, vinculado a la existencia del convenio multilateral, es evitar la doble o múltiple imposición horizontal y distribuir los ingresos entre las distintas jurisdicciones para que cada una de ellas la sometan a imposición. Y ahí requiere tener siempre muy presente algo que remarco mucho tanto en las clases de grado como de posgrado que me toca dar, tener muy presente cuál es el centro, la parte esencial del hecho imponible del impuesto sobre los ingresos brutos en torno al cual se ha estructurado el convenio multilateral. Y el centro del hecho imponible es el ejercicio de actividad. Y ejercer actividad es mucho más que vender o prestar servicios o realizar locaciones de servicios. Desarrollar actividad también es comprar, almacenar, fabricar, transportar, cosechar, sembrar, un montón de actividades que están alejadas del perfeccionamiento del hecho imponible, del nacimiento del hecho imponible, del nacimiento de la obligación tributaria, pero que vayas y participan en lo que es la generación justamente del mismo. Entonces, ahí nos encontramos con un convenio multilateral que en su artículo 1 nos establece que las actividades que están comprendidas en el convenio, palabras más, palabras menos, son las desarrolladas por un contribuyente en una o varias de sus etapas, en 2 o más jurisdicciones, y que tiene ingresos que, por provenir de un proceso único económicamente inseparable, tiene que ser asignado conjuntamente a todas ellas. Vaya definición. Y ahí uno de los primeros debates que hubo en doctrina de larga data era si era un convenio sujeto o un convenio actividad, ¿no? Y en ese marco, ¿por qué arrancamos por acá? Porque vamos a ver cómo articula con los regímenes especiales, ¿no? Digo, un convenio sujeto, palabras más, palabras menos, es aquel en el cual tenemos una única mecánica de distribución de los ingresos entre las distintas jurisdicciones para que cada una de ellas lo sometan a tributación de acuerdo a las pautas que establece su derecho tributario local. Y sería un convenio tipo actividad aquel en el cual cada una de los ingresos obtenidos por cada una de las actividades que desarrolla un contribuyente tiene pautas específicas, tiene distintos mecanismos de distribución entre las jurisdicciones y desarrolla 3 actividades, 3 mecanismos de distribución. Para los que estamos en esto, como todos los asistentes a esta reunión, decimos, bueno, o tenemos un juego de coeficientes unificados o tenemos por sujeto, o tenemos un juego de coeficientes unificados provenientes de ingresos y gastos para cada una de las actividades. Bueno, todos sabemos que tenemos un único juego de coeficientes por contribuyente, por ende estamos en el marco de un convenio sujeto. Y aún así, hace una década aproximadamente, hubo un fallo del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires que provocó mucho revuelo en doctrina, ¿no? Como se decía antes, ríos de tinta, ¿sí? Acarreó
que fue el fallo Cenipex, que yo lo cito en el capítulo. Palabras más, palabras menos, se trataba de una sociedad que tenía una actividad principal. No vale la pena enfocarse en cuál era, porque lo importante para este fallo era, o la controversia versaba en torno a la segunda actividad, la actividad secundaria. Esa actividad secundaria era la locación de inmuebles. Inmuebles que estaban todos en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. El contribuyente que dijo, dice, bueno, aplicó la filosofía de decir, estamos en un convenio sujeto, todos los ingresos que obtengo, tengo que someterlos a una única base de distribución entre todas las jurisdicciones en las que ejerzo actividad. Recibió una fiscalización del organismo de recaudación de la Ciudad de Buenos Aires, de AGIP, donde le produjo un ajuste, le dice, mire, un ajuste de inspección, dice, usted tendría que haber atribuido estos ingresos exclusivamente a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Bueno, en sede administrativa no se resolvió, fueron a la justicia. ¿Y qué dijo el Tribunal Superior de Justicia? Dio la razón al fisco porteño. Se corresponde que estos ingresos sean asignados íntegramente a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. ¿Qué pasa? Ahí hubo parte de la doctrina que dijo, bueno, esto es un visto bueno, volvemos a la postura del convenio de actividad que alguna vez estuvo en debate. La realidad, o mi opinión, mejor dicho, es que no se trata de un pulgares arriba para la postura o la hipótesis de convenio actividad, sino que lo que hizo el fallo fue someter a los ingresos obtenidos por alquiler, por Cenipex, digo yo, al testeo del artículo 1 del convenio. Fíjense, ¿no? A 45 años, más de 45 años del convenio multilateral, seguimos debatiendo y seguimos analizando el artículo 1 del convenio. Es apasionante esto. Digo, ¿qué decía? A ver, dice, a ver, ¿la actividad de locación de inmuebles es desarrollada por un sujeto? Sí. En 2 o más jurisdicciones, y por ende todos sus ingresos tienen que ser asignados conjuntamente a ellas, y ahí donde el fallo, en sustancia, dice que no cumplía con estas condiciones. ¿Y qué pasaba? Es muy importante tener presente esto. Cenipex tenía sede central en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Era un contribuyente 901, para decirlo en la jerga que manejamos, ¿no? ¿Sí? Entonces, lo que se dio en ese caso fue algo que la doctrina años atrás ha dado en llamar la postura intermedia. No hay demasiado escrito al respecto, pero hubo algunos autores que lo hicieron, en que en el marco de un convenio sujeto hay algunas actividades, en este caso la actividad de locación de inmuebles, que no cumple con los requisitos del artículo 1 para ser sometidos a la distribución entre todas las jurisdicciones. ¿Por qué? Porque esa actividad, la de locación de inmuebles, quedó demostrado en este caso, solo tenía incidencia, solo tenía que ver con la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Si esos inmuebles por los que obtenía ingresos el contribuyente no estaban ubicados en la jurisdicción sede del contribuyente, no se podría haber aplicado esta postura. ¿Por qué? Porque al ser otra la jurisdicción sede, ¿sí? En esa jurisdicción sede distinta a donde están ubicados los inmuebles, algo se hace vinculado a esa actividad de locación de inmuebles, que es, al menos una vez al año, reunirse para aprobar un balance que incluye también los ingresos producto de la locación de inmuebles. Entonces, decimos, ya bien consolidados en que estamos, desde todo punto de vista, desde lo práctico, desde lo doctrinario, de todos lados, en el convenio sujeto, decimos, ¿y qué pasa con las actividades, con los regímenes especiales? ¿Por qué existen los regímenes especiales en el convenio multilateral? Bueno, porque son actividades que en su momento los redactores del convenio entendieron, y con muy buen tino, que si sus ingresos hubieran sido distribuidos entre las distintas jurisdicciones, de acuerdo a las pautas del régimen general, no se estaría captando adecuadamente la participación en la generación del hecho imponible, no se estaría midiendo adecuadamente el ejercicio de actividad en cada una de esas jurisdicciones. Por eso existen estos artículos que van del 6 al 13,
que se ocupan de distintas actividades que tienen sus particularidades, como la construcción, como la actividad de seguros, como la actividad financiera, como las actividades primarias que están comprendidas en el artículo 13, artículo muy complejo respecto al cual nos va a ilustrar Daniela a continuación. Sí, vaya si es complejo e interesante ese artículo. Pero, entonces, ¿qué pasa? No estamos en un convenio sujeto, sí estamos en un convenio sujeto en el cual todos los ingresos obtenidos en el marco del régimen general se distribuyen de acuerdo a un único mecanismo que es un único juego de coeficientes de ingresos y de gastos y por ende de coeficientes unificados. Ello no obsta a la coexistencia, a la convivencia aún en un mismo contribuyente de régimen general y uno o más regímenes especiales. Y ahí, ¿qué es muy importante tener presente, destacar? Que debemos siempre aplicar lo que es el principio de pertinencia, ¿no? A ver, cuando nosotros tenemos ingresos obtenidos por actividades que están incluidos en regímenes especiales y también tenemos otras que están en el régimen general, a la hora de generar los coeficientes de ingresos y gastos en el marco del artículo 2, no vamos a considerar ni los ingresos ni los gastos que están originados en actividades comprendidas en regímenes especiales. ¿Por qué? Porque ya tienen su solución a través de esos regímenes especiales y no son representativos del ejercicio de actividad respecto a lo que tiene que ver con los ingresos obtenidos en el marco del régimen general. Del mismo modo que cuando el artículo 13 nos refiere a esta distribución secundaria con arreglo al artículo segundo, no nos está diciendo que agarremos los coeficientes del artículo segundo. Metiéndome un poquitito en el tema de Daniela, que ya lo va a ampliar mucho seguramente. Entonces, decimos, bienvenido sea que existan los regímenes especiales. Un debate también era cuál es, digamos, el principal o el centro, o el que está en el centro de escena, ¿no? En el convenio multilateral. ¿Los regímenes especiales o el régimen general? Y hay dos posturas, ¿no? Bueno, en el centro de escena está el régimen general y aparecen históricamente los regímenes especiales para atender a estas situaciones que no son adecuadamente atendidas o no estarían adecuadamente consideradas si aplicáramos el régimen general. El otro dice, no, mire, en el centro de escena están los regímenes especiales. ¿Por qué? Porque es lo primero que tenemos que hacer cuando vemos un contribuyente que tiene actividad en 2 o más jurisdicciones para saber qué encuadre le damos, decimos, a ver, ¿hay un régimen especial aplicable? Si la respuesta es sí, lo aplicamos. Si la respuesta es no, vamos por el régimen general. Y las dos cosas son verdad, ¿no? Uno por ahí pone el acento en la cuestión conceptual, los que dicen en el centro de escena está el régimen general, y otros van más a lo pragmático, cómo encaramos un caso concreto, por dónde arrancamos ahí. Bueno, vamos a mirar si está en el artículo 6 a 13. Pero ambas visiones, yo creo que más que contradictorias, son complementarias. Y en este marco, como decía, la comisión arbitral interpretando distintas situaciones para hacer viable la aplicación en la actualidad de este texto del convenio multilateral que tiene más de 4 décadas y media, ¿sí? Por eso vemos también en los regímenes especiales la aparición de resoluciones generales de la comisión arbitral interpretando, ¿sí?, qué se entiende por sede, cómo debe procederse en determinadas situaciones vinculadas a la construcción, a las profesiones liberales y demás casos que hacen que se esté aplicando cada vez con una mayor precisión, por decir de algún modo, este régimen que arrancó en la era industrial y sigue vigente hoy en la época digital y de los criptoactivos. Muchísimas gracias a todos. Muchas gracias a vos, Jorge. Sí, es desafiante, como dije al principio, ¿no? Seguir adaptando el convenio. Y una pregunta, ¿vos lo conservarías al texto o lo cambiarías? Sería muy interesante poder contar con un texto del convenio multilateral absolutamente nuevo, ¿sí? Concebido en esta época que nos toca vivir, apasionante, pero habría que lograr el acuerdo de las 24 jurisdicciones y parecería ser
que a los argentinos nos cuesta bastante ponernos de acuerdo, ¿no? Recordemos también que tenemos tanto como 27 años de atraso en contar con una nueva ley de coparticipación federal de impuestos, ¿tá? Que por la cláusula transitoria de la última reforma constitucional del año 94 debería haberse dado en el 96. 27 años de atraso, ¿no? Con lo cual cuesta un poquito ponerse de acuerdo. Todavía rememoramos como el proyecto de convenio multilateral de Córdoba del año 88. En el año 88 ya había una convicción de decir, sería bueno contar con otro texto, ¿no? Pero bueno, ojalá se pudiera, y si bien parece que, como decía, a los argentinos nos cuesta ponernos de acuerdo, no hay que resignarse, no hay que seguir apostando a eso. Seguiremos haciendo chicle o, bueno, interpretación de la interpretación. Bueno, muchas gracias, Jorge, muy claro, muy didáctico. Bueno, y finalmente, nuestra compañera Daniela Sístola nos hablará así de ese temido artículo 13, tan difícil en su comprensión. Así que, Daniela, tu tema, régimen especial del artículo 13 del convenio multilateral. Bueno, muchas gracias. Bueno, un gusto estar con todos ustedes. Un solo comentario respecto del tema que abordó Jorge, que sí, cuando vimos el fallo CENIPEC, nos agarrábamos medio a la cabeza cuando estábamos en ese momento, quienes estábamos en ese momento en la comisión arbitral. Y un dato de color, el caso llegó a la comisión arbitral, pero el contribuyente lo interpuso fuera de término. Por eso la comisión no pudo resolver del modo en que lo hizo, porque si bien en un inicio fue controvertido el convenio sujeto, convenio de actividad, después como que encarriló, y una vez que encarriló, siguió la comisión resolviendo convenio sujeto. Pero ese caso, fíjense qué paradoja, el contribuyente interpone tardíamente el caso, la comisión resuelve por extemporáneo, y termina resolviendo el Superior Tribunal de Justicia de la Cava, de la Ciudad Autónoma, con convenio de actividad. Así que sí, fue todo un cimbronazo en ese momento. Creo que ya ahora está claro, ¿no? Pero bueno, en ese momento sí fue bastante... Y hubo otras discusiones en el seno de la comisión, con casos similares, que llegaron uno seguido detrás de otro. Bueno, me toca el artículo 13, o sea, es bastante ensalada de fruta, ¿no? La reunión de hoy. Complejo, incluso para cuando hay que resolver casos concretos. Por ahí ahora ya hay una dinámica, es como que se fueron dando varios, y es como que por etapas en la comisión arbitral se fueron resolviendo distintas partes del artículo 13, y se fue avanzando. En un principio discutíamos la primera parte, que es la atribución que le corresponde a la jurisdicción primaria, y después, en los últimos casos, empezaron a tener discusión y resolución en el seno de los organismos del convenio, la cuestión que se vincula a los coeficientes o la atribución que le corresponde a las jurisdicciones comercializadoras. Nosotros con Julio, en el libro lo decimos, es un solo artículo, podría haber sido 3, porque son supuestos que, si bien parecieran que sigue uno detrás de otro, son supuestos distintos y que cada uno tiene sus particularidades. En el primer párrafo se habla de las empresas, de las industrias vitivinícola y azucarera, pero después le agrega: así como en el caso de productos agropecuarios, forestales, mineros y o frutos del país, en bruto, elaborados y o semi-elaborados en la jurisdicción de origen, cuando sean despachados. Adviertan la cantidad, ¿no?, de supuestos que pretende alcanzar este artículo en la versión del 77, ¿no?, porque antes había tenido otra redacción. Que sean despachados por el propio productor sin facturar para su venta fuera de la jurisdicción productora. Entonces, muchos casos concretos se discutió la comisión arbitral, cuando es despachado por el propio productor, o sea, se discutió quién era el propio productor,
hubo muchos casos de la jurisdicción de emisiones en el cual se daba la particularidad de que el productor original de la madera se la vendía a un intermediario, y ese intermediario era quien sacaba la madera de la jurisdicción de emisiones, y se pretendía que se le dé la atribución a la jurisdicción de emisiones por ser despachado por un intermediario. Entonces, en esos casos, la comisión resolvió expresamente que el propio productor es el que lo produce, y que, salvo que el intermediario, entre comillas, esté actuando por cuenta y orden del propio productor. Si hay una venta, si el productor originario del bien en la provincia que fuere, de jurisdicción primaria, le vende a un intermediario dentro de la misma jurisdicción, es decir, que ya se produjo el hecho imponible, ya pasa a tener otro tipo de actividad, y el intermediario quien lo saca de la jurisdicción productora, en ese caso no resultaba de aplicación en el artículo 13, primer párrafo, sino que correspondía al artículo 2. ¿Por qué? Porque ya la jurisdicción productora recibe base imponible, ya se produjo un hecho imponible, y el segundo ya no estaría alcanzado por la protección que le quieren dar, y para lo que existió y surgió el artículo 13 del convenio multilateral. Ya sea, después aclara que cuando lo saca de la jurisdicción productora, el propio productor sin facturar, que la comisión siempre lo ha interpretado como sin vender, para su venta fuera de la jurisdicción productora, ya sea que los mismos se vendan en el estado en que fueron despachados, o luego de ser sometidos a un proceso de elaboración, enviados y después enviadas a casas centrales, sucursales, depósitos, plantas de fraccionamiento o a terceros. Y ahí dice que ese monto imponible que le corresponderá a la protección especial que tiene esa jurisdicción productora será el precio oficial o corriente en plaza, precio mayorista, oficial o corriente en plaza, a la fecha y en el lugar de expedición. Con este pedacito del artículo, del primer párrafo del artículo 13, también hubo toda una serie de casos concretos y de discusiones, ya no relacionados por ahí con la madera, sino que relacionados con los hidrocarburos, con el petróleo, ¿no? Hubo muchos casos muchos casos concretos en el cual la jurisdicción de la provincia de Buenos Aires pretendía establecer que no se aplicaba, o sea que no correspondía al precio mayorista, porque ¿qué hacían las jurisdicciones, qué hacían las empresas? Las empresas tomaban el valor boca de pozo, que es el valor con el que pagan las regalías hidrocarburíferas a las jurisdicciones que tienen los hidrocarburos, ¿no? Y decían, yo no tengo un precio mayorista oficial o corriente plaza, no lo decían, ¿no? Pero bueno, es como que esa era decían, yo no tengo un precio mayorista en la jurisdicción de origen, entonces parto del precio de venta en la jurisdicción comercializadora y le resto el flete y llego a un precio en jurisdicción de origen. Entonces, el planteo que se hizo en la comisión arbitral creo que fue la provincia de Buenos Aires, la única que lo sostuvo, por ahí hubo algunas otras, pero en general fue la provincia de Buenos Aires, entendía que no existía ese precio mayorista, oficial o corriente en plaza en la jurisdicción productora, porque si tiene que partir de un precio en jurisdicción comercializadora y descontar gastos, entonces en la jurisdicción productora no había precio mayorista, con lo cual modificaba la atribución que le correspondía a la jurisdicción productora, es decir, en lugar de corresponderle el 100% del precio mayorista, le correspondía el 85% del precio de venta obtenido. La segunda y última parte de lo que sería el artículo 13, primer párrafo, que expresamente dice, cuando existan dificultades para establecer el mismo, se considerará que es equivalente al 85% del precio de venta obtenido. Y acá también hubo otras discusiones, ¿no? Porque la comisión resolvió que esto no era, muchas empresas productoras de petróleo
utilizaban directamente el 85%. Decían, yo no tengo precio mayorista en jurisdicción productora y voy al 85%. En otros casos concretos lo que se discutió fue si el 100% o el 85% era una alternativa que tenía la empresa hidrocarburífera o la jurisdicción, ¿no? Depende de qué lado estemos, si era una alternativa, o sea, podía elegir los dos, o si debía primero intentar determinar si es que existe un precio mayorista, oficial o corriente en plaza, y en caso que no lo exista, recién podía aplicar el 85. La comisión, y en esto fue, creo que es unánime, todas las resoluciones salieron en este sentido, que no hay alternativa, sino que lo primero que hay que hacer es tratar de determinar cuál es el precio en jurisdicción productora, y cuando uno pueda determinar que no existe o no lo puede determinar, recién ahí pasar el 85% del precio de venta. Después, bueno, hubo otros casos en los cuales se siguió discutiendo esto, y por último, en los últimos casos que hemos estado viendo en las resoluciones de la Comisión Arbitral, también se abordó la cuestión vinculada a cómo se arma el artículo 2, el régimen, o sea, cómo se arma el artículo 2 entre las jurisdicciones comercializadoras, porque vas a tener para la jurisdicción productora el 100% del precio en jurisdicción productora, o el 85% del precio de venta obtenido, y la diferencia será para las jurisdicciones comercializadoras. Entonces, en muchos casos concretos lo que se planteaba era, si la empresa tenía, como planteaba hoy Jorge, actividades varias, muchas que iban por artículo 2, ya tenía un coeficiente y tenía actividad primaria de la que fuere. Muchas empresas pretendían decir, bueno, yo ya tengo armado un coeficiente de artículo 2, aplico ese mismo a la porción que le correspondería distribuir entre las jurisdicciones comercializadoras. Y en ese caso, lo que dijo la Comisión Arbitral es que no quiere decir que se deba aplicar el mismo, sino que lo que establece el artículo 13, primer párrafo, es que la diferencia se distribuirá conforme, con arreglo a lo que establece el régimen del artículo 2, es decir, gastos e ingresos, pero vinculados con la actividad primaria, vinculados a la actividad extractiva de petróleo, vinculados a la actividad agropecuaria, forestal, minera, de que se trate, pero armando un coeficiente especial. Y en muchos casos se dio que se distribuyó por artículo 2, porque eran varias las jurisdicciones comercializadoras, y ha habido otros casos en el cual, que también se lo resolvió la comisión afirmativamente, le correspondía la diferencia entre lo que le correspondía a la jurisdicción primaria o productora y la diferencia con las comercializadoras, se la quedaba solo una sola jurisdicción, porque comercializaba solo en una sola jurisdicción. A lo largo del capítulo vamos abordando distintos supuestos, distintos elementos que fueron teniendo en cuenta la comisión para ir resolviendo las cuestiones. Un caso que no quería dejar de mencionar es el último párrafo, que también es el de la mera compra, que para muchos es un hecho imponible especial, un impuesto a la compra. Desde mi punto de vista, desde el punto de vista de Julio, que me acompañó escribiendo el capítulo, no es así. Lo que está determinando ese tercer párrafo es que cuando uno compra, será en la oportunidad en que vende el producto que compra, que saca de la jurisdicción productora, el momento en que deberá hacer la distribución que plantea el artículo 13, tercer párrafo, que dice que en el caso de la mera compra, ¿qué quiere decir mera compra? Yo soy un comprador que estoy en la jurisdicción de la provincia de Buenos Aires y quiero ir a comprar Hacienda a la provincia de Córdoba. Pero yo no tengo más que esa actividad, voy, compro, traigo la Hacienda a la provincia de Córdoba a la provincia de Buenos Aires. Entonces, ¿qué le está diciendo? La jurisdicción de la provincia de Córdoba tiene que tener una protección, tiene que tener asignación de ingresos. ¿Por qué? Porque estoy sacándole jurisdicción, estoy sacándole productos primarios que si no tengo este artículo 13 no le voy a poder asignar. Pero ¿en qué momento deberé asignarle a la provincia de Córdoba lo que yo
la hacienda que yo compre cuando la venda. No es un impuesto a la compra. Lo que pasa que en este punto entran a jugar los regímenes de recaudación que muchas jurisdicciones productoras tienen. Entonces uno tiene que anticipar el impuesto y después lo tomará cuenta cuando lo venda. Y ahí también se suscitaron muchas discusiones con el caso de las exportaciones, porque muchas veces el producto primario que se saca y se compra en una jurisdicción, directamente se exporta. Entonces hubo muchísimas discusiones en ese sentido diciendo, si yo lo tengo que exportar y el convenio supuestamente no alcanza la actividad de exportación, las empresas planteaban que tenían pagos a cuenta, que no estaban alcanzados, esas actividades o esos ingresos obtenidos de operaciones de compra de Hacienda, por ejemplo, no de Hacienda, pero de semillas, que después finalmente lo exportó. Ese caso también fue discutido, la comisión en general les ha dado la razón a las jurisdicciones primarias que planteaban que en ese caso no correspondía de traer y estaba bien aplicado el artículo 13, tercer párrafo, en el caso de las exportaciones, pero ha habido otras opiniones que decían que ese caso no debía estar alcanzado por el artículo 13 del convenio, tercer párrafo del convenio multilateral. Y la misma discusión se pasaba cuando por ahí, si el que compraba tenía un accidente y perdía la producción que había comprado, los productos los perdía. En ese caso, como que hay que hacer la asignación y no hay un hecho imponible posterior, no hay una venta que haya para asignarle. Pero bueno, en esos casos igual, los casos concretos que se han discutido, se le ha permitido la aplicación del tercer párrafo del artículo 13 a las jurisdicciones productoras. Sigo con el artículo, habla de productos agropecuarios, forestales, mineros y o fruto del país, producidos en una jurisdicción para ser industrializados o vendidos fuera de la jurisdicción productora, y siempre, un dato que no tenemos que olvidar, siempre que la jurisdicción productora no grave a la actividad del productor. Porque si la grava, ya hay protección, ya tiene asignación de base imponible. Tiene que haber una exención en la jurisdicción productora para que este artículo tercer párrafo del artículo 13 corresponda y se pueda aplicar. Ahí, en el capítulo del libro, para no hacerlo extenso, mencionamos algunos supuestos en los cuales estaban grabados a tasa cero y demás, y hubo toda una elaboración y una discusión en el seno de la comisión arbitral que terminó diciendo en qué casos correspondía y en qué casos no. Y después dice, no grave la actividad del productor, se atribuirá en primer término a la jurisdicción productora, que cambia el porcentaje, es el 50%, del precio oficial o corriente en plaza, la fecha y el lugar de adquisición, y cuando existan dificultades para establecer ese precio, se va a considerar que es el equivalente al 85% del precio de venta obtenido. La diferencia entre el ingreso bruto del adquirente y el importe mencionado será atribuida a las distintas jurisdicciones en que se comercialicen o industrialicen los productos conforme, igual que en el primer párrafo, al artículo 2. Y en los casos, lo aclara acá expresamente, en que la jurisdicción productora grave la actividad del productor, la atribución corresponderá a hacerse por artículo 2, porque no hay ningún tipo de protección, porque justamente la protección está para cuando la jurisdicción productora se puede llegar a quedar sin base imponible, sin protección o sin asignación de ingresos. Después, a medida que recorremos el capítulo, también mencionamos algunos fallos que llegaron en la Corte Suprema de Justicia de la Nación, referidos muchos a la cuestión de las exportaciones. Lo que pasa es que en esos casos estaría muy interesante que se haya expedido la Corte, pero la Corte lo que dice es, en el mismo sentido que lo hizo con Maxi Consumo, Frigorífico de Soichú y otros, mencionó que no había
una vía directa para ir a la Corte y resolver estos casos, con lo cual, para resolver y saber qué es lo que va a decidir en definitiva la Corte en estos casos, en el caso de las exportaciones, básicamente habrá que esperar que algún caso transite toda la vía local y llegue después, vía apelación, a la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Están citados los fallos en los capítulos del libro, pero por ahora no tenemos más que la decisión de los organismos del convenio multilateral, que es darle prioridad y darle la derecha a las jurisdicciones productoras para que aquella producción que sale de la jurisdicción productora y se exporta, le corresponda la atribución igual por el artículo 13, tercer párrafo, a la jurisdicción productora. Bueno, espero haber sido más o menos clara. Es un artículo difícil, pero bueno, espero que haya resultado de interés. Muchas gracias a todos. De mucho interés, sí. Acá veo Ezequiel, tenés la mano levantada, ¿no? Hola, ¿qué tal? Bueno, buenas tardes, ¿me escuchan bien? Sí. Sí, perfecto. Sí. Bueno, felicitaciones a todos, la verdad son autores de primera, es un orgullo que formen parte de esta jornada, eso, felicitaciones, y por otro lado, gracias por, digamos, una obra que es actual y va a ser de consulta obligada, porque la verdad que es el libro que va a ser de referencia, porque antes mucha temática estaba dispersa en artículos o resoluciones que estaba tratado integralmente, así que me parece una obra necesaria, ¿no? Sobre todo. Y bueno, un poco pensando en voz alta como reflexión, que acá se tocaron varios temas, obviamente está trabajando con una norma que se dijo del año 77, por ejemplo el tema de gastos, si son computables o no, esto lo dice el propio no es la mejor porque hace una enumeración de cuáles son no computables y cuáles son computables, y luego cuando hay un gasto que no está mencionado, aparecen los conflictos que han aparecido, ¿no? Con opiniones diversas. Por otro lado, bueno, han hablado de criptoactivos, nueva actividad, que es muy difícil conjugar con un texto del 77. Pero en base a todo esto, por ahí mi pregunta, que ahora hay un reciente fallo de la Corte, es si no ven ven que se tiene que rever la estrictez con la que se aplica, o mejor dicho, no se aplica el protocolo adicional del convenio multilateral, porque un poco se habló del caso Mercado Libre con Santa Fe, que se explicó muy bien, y puede ser un caso tal vez justo, opinable, ¿no? Pero creo que en ese caso también, obviamente, no se aplicó el protocolo. ¿Cómo ven esto? Si, digamos, tendría que relativizarse un poco esta inducción a error fijada por la propia organismo de convenio, o qué opinión les merece, digamos, conjugar esa norma con las nuevas actividades, todo, y en esta situación, ¿no? Ezequiel, yo puedo dar mi opinión, después le cedo la palabra al resto. Con relación Sí, por favor. Yo en realidad, personalmente, ¿no? Tengo una opinión al respecto. Yo entiendo, y más allá de los intentos que me consta que han sido muchos intentos de hacer, de que corresponda la aplicación del protocolo adicional. Desde mi punto de vista, y vuelvo a decir, es una opinión totalmente personal, el protocolo no se hizo para esto. O sea, el protocolo no se pensó para que si un contribuyente, por error, le pagó a otro, se compensen entre los fiscos. Creo que sí se puede avanzar en un mecanismo ágil que pueda armarse entre las jurisdicciones para tratar de dar algún tipo de protección a este tipo de situaciones. Pero es muy dificultoso aplicar el protocolo, porque desde el primer momento el protocolo exige que la determinación esté firme, es decir, si el contribuyente la recurre, sede administrativa, sede judicial, si seguimos la línea directa de lo que dice el protocolo, no se podría aplicar. Por otro lado, y
supongamos que salvamos eso, decimos, bueno, como intentó hacer la comisión arbitral, ¿no? Cuando dictó la resolución 3/2007, si salvamos ese escollo, decimos, bueno, pero resolvamos, concomitantemente con el caso concreto, la aplicación del protocolo. Después, de resuelto el caso concreto, y hubo un caso en el cual, uno o dos casos en el cual la comisión le dijo a la provincia de Buenos Aires que tenía que aplicar respecto de unos periodos el protocolo adicional a raíz de un informe técnico, ¿no? Que había supuestamente inducido, en opinión de la comisión, inducido a error al contribuyente, y por eso, por esos periodos, dispuso la aplicación del protocolo adicional. El hecho de que la comisión haya dispuesto eso no releva al contribuyente de iniciar una demanda de repetición, porque las normas y esa demanda de repetición, en el caso que más conozco, ¿no? Que es el de la jurisdicción de la provincia de Buenos Aires, en el caso de la demanda de repetición, que es la segunda parte del protocolo, una vez que se resuelve en la comisión, dice el contribuyente tiene que iniciar una demanda de repetición. Esa demanda de repetición no tiene un procedimiento especial. Sigue el procedimiento de demanda de repetición que tiene el Código Fiscal de la provincia de Buenos Aires. ¿Qué dice? Que cuando cuando llega una demanda de repetición hay que volver a fiscalizar. Hay que, muchas veces se prescribe si el contribuyente no tiene la gimnasia de ir presentando demandas o ampliando las demandas de repetición, porque tienen distinto plazo de prescripción. Y en definitiva, otra cuestión que también es muy dificultosa es que cuando el contribuyente tiene más de 2 jurisdicciones, es muy difícil determinar quién arma los coeficientes de las otras. Si hay una resolución de la comisión arbitral que dice que a una jurisdicción en lugar de 0,30 le corresponde 0,40, el 0,60, si son más de 2, ¿cómo se arman los coeficientes? ¿Quién los arma? Es un tema dificultoso, porque la jurisdicción determinante arma el suyo propio. El resto, ¿cómo se distribuye? ¿Quién le pone el cascabel al gato y determina quién es y de cuánto es? Salvo que sea muy, muy lineal y que vos sepas concretamente cuáles son los ingresos que le quitaste o cuáles son el gasto que le modificaste. Pero si no es así, es dificultoso. A mí me da la sensación que el protocolo fue dispuesto para un momento coyuntural especial, donde los intereses superaban prácticamente al capital que se estaba reclamando. Pero bueno, me da la sensación que algo hay que hacer en ese sentido para tratar de abordar y darle la solución a un montón de casos en los cuales se pasan, o sea, las jurisdicciones modifican coeficiente y se la pasan pagando y repitiendo o compensando vía rectificativa, o sea, vía rectificativa, ¿no? O sea, con saldos a favor, en mi opinión, digamos. Creo que estaría bueno que se avance, es dificultoso, pero bueno, bienvenido si hay algún avance en ese sentido. Ok, perfecto, muchas gracias. Simplemente para... ¿Puedo opinar Sí, por sobre favor. este tema? Adelante, Sebastián, lo hago después de vos. No, lo mío es muy pequeño, digamos, simplemente para que tomen conocimiento ustedes que el tema está en agenda de la subcomisión de normas, de la comisión arbitral, en esta anualidad, con lo cual nosotros en calidad de representante, en el caso mío de Córdoba, bueno, está Luciano como asesor de la comisión, estamos trabajando para ver cómo podemos articular, digamos, la aplicación del protocolo. Ya formó parte en su momento de una agenda de fuertes discusiones, Dani puede constar eso, pero bueno, lo hemos puesto nuevamente en el tapete, está en la subcomisión de normas, y bueno, hay un convencimiento por parte de todas las jurisdicciones que algo tenemos que hacer. Entonces creo que eso ya constituye un mérito, digamos, como para armar algo. No sé si tendríamos que retocar el tema de la inducción de error, si hay que establecer un mecanismo especial en cada uno de los ordenamientos provinciales. Bueno, se está tratando de manejar la situación para poner de una vez
en práctica, digamos, el protocolo. Así que simplemente para transmitir esa tranquilidad que está en su comisión de normas o análisis. Perfecto, muchísimas gracias por la info tan importante y relevante. Y Ricardo, por favor, sí. Sí, muy breve. Yo creo que la pregunta tuya, que es súper importante desde el punto de vista de la significatividad que tiene la aplicación o no del protocolo, a mí me parece que habría que repensar la función de la comisión arbitral en este contexto. Creo que a la comisión arbitral hay que darle mayor preponderancia como para que lo que la comisión arbitral decida deba ser respetado por las jurisdicciones provinciales cuando está en funcionamiento o cuando se plantea alguna controversia respecto del convenio multilateral. Y creo que en este sentido hasta es muy difícil articular 24 jurisdicciones provinciales que fiscalicen a un contribuyente. Porque hoy fiscalizo a un contribuyente y me llevo un pedazo de los coeficientes. Y lo que yo me llevo se lo estoy quitando a otro. Mañana el mismo contribuyente va a otra jurisdicción y le dice, yo me llevo otro pedacito. Y lo que me llevo yo se lo estoy quitando a otro. En esta situación, seguramente cada jurisdicción pensará o estará convencida que tiene la verdad, que el coeficiente que se lleva es el que le corresponde. Entonces, desde el punto de vista de las jurisdicciones, este es el pensamiento. Desde el punto de vista del contribuyente, el contribuyente dice, pero ¿para qué está el convenio? Para evitar la múltiple imposición, pero resulta que me modifican los coeficientes y en definitiva todo lo que cambia estoy pagando más de lo que debería pagar, ¿no? Entonces, creo que la comisión arbitral, y además acá hay otra situación muy importante, las comisiones, las administraciones tributarias con mayor poder de fiscalización son las que modifican el convenio. Hay jurisdicciones que ni siquiera tienen representación en la ciudad autónoma de Buenos Aires o en la provincia de Buenos Aires, donde están la mayoría de los contribuyentes de convenio. Entonces, esas jurisdicciones que ni siquiera tienen poder de fiscalización, jamás se van a llevar un pedacito, siempre van a perder. ¿Sí? Entonces, creo que a la comisión arbitral hay que darle otra funcionalidad, hay que darle mayor preponderancia y hasta una función fiscalizadora, para que sea ella la que resuelva los problemas. Y cuando ella lo resuelve, el contribuyente podrá ir a la justicia, obviamente, ejercer su legítimo derecho a defensa, pero dejándonos de pelear en este sentido que son peleas que todos tienen derecho a la verdad y hay un solo perjudicado, que es el contribuyente. Perfecto, muy claro, perfecto. Sí, sí. Sí, comparto, porque el tema es que el contribuyente queda en el medio de esta puja y muchas veces no es fácil. No es fácil desde varios puntos de vista, ¿no? Desde el sistema de tributación, como así también desde la aplicación de normas locales. Siempre me pongo a pensar en el tema de la prescripción, ¿no? Si bien es cierto que la Corte pareciera ya haber zanjado esta cuestión de cuáles son las normas aplicables, pero siempre está ese resabio o esa otra posición de que las normas de prescripción son locales. Entonces, no solamente a nivel de impositivo técnico, sino también en lo que es procesalmente y normas de este tipo, de nacimiento y de extinción de la obligación tributaria, hasta qué punto los contribuyentes están sometidos a diferentes legislaciones, y si no sería posible la coordinación de este aspecto también, ¿no? Por eso por ahí un poco la pregunta que le hice a Jorge en su momento, relativo al convenio, por ahí englobaba un poco esto, si se podía
rever, cuestión de hacer más amigable esto y no seguir haciendo un chicle interpretativo de algo que tiene, claro, que demasiado le ha dado, porque, ¿no? Demasiado le ha dado este convenio durante tantos años y demasiado ha funcionado. Por ahí estaría bueno barajar y dar de nuevo, ¿no? Pero no solamente en este aspecto, por ahí, bueno, sería un poquito más amplio la cuestión, porque de última sí es el contribuyente el que queda en estas pujas sometido. Bueno. Perdón, algo súper breve, muy breve nada más. Por eso vivimos en un país que tiene un 40% de su economía en negro. Esto es un gran problema. Y por eso también destaco la importancia de la función fiscalizadora, porque en el ámbito del convenio, el problema de nuestro sistema tributario, digamos, es el problema de lo que dijo Jorge antes, la ley de coparticipación, porque, bueno, aquellos que tuvimos la suerte de por ahí de estar de los dos lados, y entonces cuando uno está del lado de las provincias, ve los problemas de las provincias, las necesidades de recaudación de las provincias, las necesidades a cubrir de los habitantes de esas provincias, pero creo que entre todos tendríamos que buscar algo que sea más equilibrado y más beneficioso para todos, tanto para las provincias como para los contribuyentes. Perdón la interrupción y gracias. Sí, yo quería agregar una sola cosita a lo que mencionaba hoy Mercedes, es que nosotros advertir también que hay muchas jurisdicciones provinciales y municipales que no tienen la suspensión de si el caso va a la comisión arbitral. Es decir, nosotros tenemos en el Código Fiscal de la Provincia de Buenos Aires está la suspensión y está el acuerdo extraordinario del Tribunal Fiscal, que si hay presentación, suspende la tramitación. Hay muchas jurisdicciones que por ahí lo hacen, suspenden sin norma, porque respetan, ¿no?, las decisiones, pero hay casos en los cuales por ahí pasan, y hay muchísimos municipios que también están alcanzados por el régimen del convenio multilateral, que no hay una suspensión. Entonces llega un contribuyente y dice, yo presenté el caso concreto y acá tengo la resolución del recurso de que se trate, jerárquico, de reconsideración, ¿y qué hacemos? No sabe qué hacer, lo denuncia en la comisión arbitral, va a la Comisión Federal de Impuestos, lo plantea, y la verdad es que desde ese punto hasta lo que estamos hablando es todo un gran interrogante, ¿no? O sea, es mucha incertidumbre, digo yo, ¿no? Sí. Para los contribuyentes y para las jurisdicciones muchas veces también. Sí. Sí, Bueno. ahí yo agregaría Perdón. que encima está la dicotomía, ahora digamos, se ha profundizado nuevamente la tendencia de la Corte Suprema de aplicar los códigos de fondo en relación al tema de prescripción, con lo cual, aun cuando las jurisdicciones prevean la suspensión de los términos de prescripción o del proceso por ir al seno de la comisión, la está corriendo la prescripción de las normas de fondo. Entonces, tenemos hasta situaciones que digamos que son contradictorias de los propios contribuyentes que en algún lugar piden que no se avance con el proceso administrativo porque está en sede de la comisión ventilándose el caso y asimismo van en sede judicial a plantear la prescripción de la determinación de oficio que está suspendido el trámite porque el mismo contribuyente fue a la comisión, ¿no? La verdad que yo creo que, bueno, en algún momento va a tener que terminar de resolver la Corte definitivamente si va o no los códigos de fondo, y si van los códigos de fondo tal cual lo viene planteando la doctrina ius privatista, necesariamente el Congreso va a tener que resolver todas estas interacciones porque no están previstas, no están previstas en el código de fondo porque es un código que está hecho para las relaciones entre particulares y no para estas situaciones, ¿no? Entonces, bueno, la verdad que
sí, se entiende en los dos casos, se entiende en los casos cuando el contribuyente plantea que no se avance en sede administrativa cuando está pendiente la resolución, pero se entiende también algunas jurisdicciones que dicen yo tengo que avanzar porque si no cuando llegue me voy a encontrar con algo que no que está prescripto Claro. y no lo voy a ganar, digamos, ¿no? Claro. Una cosita que quería agregar cuando entramos en el mundo de los municipios. Porque también en el tema convenio, hay municipios de la provincia de Buenos Aires que niegan que estén alcanzados por el convenio. Es más, hay algunos que dicen, en la provincia de Buenos Aires, por ejemplo, donde al cambiar el Código Tributario Municipal a partir del 1 de enero del 2013, se establece el criterio de que los tributos municipales, respetando el fallo de la Corte, solamente pueden gravar en la medida que exista local habilitado. Hoy hay ordenanzas tributarias municipales que dicen, si usted tiene un local habilitado, tiene que pagar en este municipio. Con lo cual se aplicaría el tercer párrafo del artículo 13. Y si usted no tiene local habilitado, por venir a vender este municipio, tiene que aplicar el segundo párrafo del artículo 35, contradiciendo lo que dice el Código Tributario Municipal, la Ley 14.093, etc. Entonces, por eso digo que en algunos aspectos hay que buscar un organismo que todo esto lo organice, y creo que la Comisión Arbitral es el organismo más adecuado. Bueno, muchas gracias. Si no tenemos alguna otra intervención, vamos a ir cerrando. Ha sido en lo particular o en lo personal una actividad que me ha encantado, por todo lo que encierra un libro. Es la expresión de un trabajo tan duro para cada uno de los participantes, ¿no? Porque muchas veces uno se tiene que poner a escribir y no tiene todos los días las mismas ganas, la misma voluntad, y es un trabajo difícil, pero cuando llega este momento es tan reconfortante. Así que bueno, los felicito a todos los que están aquí, que han escrito una vez más, y también muchísimas gracias por haber aceptado participar de nuestro observatorio presentando la obra. Esperemos que, no tengo dudas de que va a ser, como dijo Ezequiel, un libro de consulta necesaria, que sí, lo es para los que trabajamos en la provincia de Buenos Aires, ¿no? Y con estos temas. Así que nuevamente muchas gracias, y los invito a participar de las próximas reuniones para la gente que nos sigue. Así que les mando un beso a todos y a todas, y hasta la próxima. Gracias. Chao, Mercedes. Chao a todos. Muchas Gracias. gracias a todos. Gracias. 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 Nos vemos. Gracias.